Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Con este tutorial quiero enseñarte cómo realizar este mini cupcake, que si lo vas a realizar para los brazos de la señora Claus, entonces no es tan mini, es bastante grande en sus brazos. Vamos a ver los materiales que necesitaremos. Yo lo he realizado utilizando la hilaza Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Voy a utilizar blanco y canela. Los detallitos, pues los colores que usted prefiera. Recuerde que en dependencia del hilo que usted prefiera utilizar, pues va también a variar tal vez el tamaño de este cupcake. Para esta hilaza yo utilizo un gancho de 2.5 milímetros. Quiero que sepa que yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, entonces le recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Necesitaremos relleno y una base para ese cupcake para que nos quede bien planito. Bien puede utilizar un botón o silicón. Ya en el vídeo les muestro cómo utilizar el silicón. Es todo el material que necesitaremos, así que si desea confeccionarlo, no demoremos más y comencemos. Iniciaremos con la base utilizando hilo de color canela y en la ronda 1 vamos a realizar un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya puede cerrar el anillo. En la ronda 2 realizaremos 8 aumentos y vamos a terminar esta ronda con 16 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando durante toda la ronda. En la ronda 3 iniciemos con un punto bajo y le sigue un aumento. Y estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar esta ronda con un total de 24 puntos. La ronda 4 iniciémosla con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le sigue un aumento y esto mismo estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento y la terminaremos con 32 puntos. En la ronda 5 realizaremos 32 puntos bajos, pero esta vez puntos bajos revés, es tomando el punto por detrás. 1, 2, inserta por detrás y lo pasa por delante. 3, 4 y así continuaremos realizando punto bajo revés. Si aún no entiende cómo realizarlo, ya tenemos un tutorial en el canal explicándolo detalladamente y en cámara lenta, así que le invito a que busque el enlace en la descripción de este vídeo. Yo se lo voy a compartir. En la ronda número 6 y 7 vamos a realizar 32 puntos bajos, así nos habrá quedado planita después de la ronda 5. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda número 7. En la ronda 8 iniciemos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar esta ronda con 36 puntos. En las rondas 9 y 10, 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y la ronda 10. En la ronda 11 iniciemos con 8 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Vamos a continuar repitiendo 8 puntos bajos y un aumento 3 veces más y terminaremos esta ronda con 40 puntos. En la ronda 12 realicemos 40 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. Cuando termine la ronda 12 ya puede cortar la hebra. No la necesita larga en realidad. Tan solo debe esconder, asegurar esta hebrita. Muy importante, vamos a colocarle base a este cupcake. Puede utilizar un botón que sea de la medida de la base, o sea, del tamaño de la base debe ser su diámetro, en dependencia de su cupcake. Es muy simple utilizar el botoncito para cuando le coloquemos relleno, pues la base siga quedando plana y nuestro cupcake pues quede bien en un lugar plano, ¿verdad? No queremos que quede con volumen en la base. O bien puede utilizar silicona caliente. Con una pistolita así, usted lo va a calentar y cuando esté lo suficientemente caliente, va a colocar en la base, tanto como usted prefiera. Muy importante que coloque el cupcake en una base plana para que así le quede. Dependiendo de cómo usted lo coloque, pues así de plano le va a quedar. Yo lo he levantado de la mesa tan solo para mostrarle mejor. Sí me es un poco complicado al grabar el vídeo, pero a usted le resultará más fácil hacerlo sin levantarlo de la mesa. Le aseguro que le quedará mejor. Puede dejar que enfríe un poquito la silicona y entonces colocar otra capa más, como usted guste. Va a colocarle silicona hasta que sienta que ya está fuerte la base y no se dobla cuando usted la apriete un poco. En caso de que no tenga ni botón ni silicona, entonces puede recortar un trocito de algún plástico. No les recomiendo, o un trocito de madera, pero no les recomiendo que utilice cartón por si en el futuro se le moja el cupcake, pues no pierda la forma. Una vez lista la silicona, vamos a continuar con la otra parte que vamos a utilizar blanco o el color que usted prefiera. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya puede cerrar el anillo. Coloque marcador y en la ronda 2 realicemos 6 aumentos y terminaremos esta ronda con 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda. En la ronda 3 vamos a iniciar con un punto bajo, le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda y la terminaremos con un total de 18 puntos. En la ronda 4 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 2 veces más y terminaremos esta ronda con 21 puntos. En la ronda 5 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 2 veces 6 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y seguido el aumento.
Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más, 6 puntos bajos y un aumento, y nos quedarán 3 punticos para terminar la ronda, y en ellos haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y habremos acabado esta ronda con 24 puntos. En la ronda 6 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue el aumento. Vamos a continuar repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 30 puntos. En la ronda 7 iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le sigue un aumento. Estaremos repitiendo durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esto mismo, 4 puntos bajos y un aumento, lo vamos a repetir 4 veces más. Y nos quedarán 2 punticos para terminar la ronda, y en ellos haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Habremos acabado esta ronda con 36 puntos. En la ronda 8 iniciemos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Vamos a repetir 8 puntos bajos y un aumento 3 veces más y terminaremos la ronda con 40 puntos. Durante las rondas 9 y 10 haremos 40 puntos bajos. Ya llevo 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y la ronda número 10. Cuando acabe la ronda número 10 vamos a hacer estas marquitas. Usted va a utilizar los colores que prefiera y los va a hacer al azar donde guste. Esto no es exacto. Le voy a mostrar tan solo cómo colocar una. Vean, estos son sobritas de hilo que me han ido quedando y hasta hoy los he guardado. Y con ello pues vamos a hacer estas marquitas. Con el mismo gancho extrae una punta hacia adentro, salta 2 punticos o 1 al azar, en ningún lugar en específico. También puede utilizar cuentas, perlitas, como usted prefiera llamarle, pero en dependencia para quien sea su amigurumi. Si va a tener niños cerca, no se los recomiendo para que no se vayan a soltar. Igual puede colocarle color, lo que usted guste. Estos son detalles al cupcake. Una vez hecho esto y la silicona lista, entonces vamos a unir ambas piezas, que no será con costuras. Esta unión la haremos con el mismo tejido. No coloque el relleno ahora para que le sea más fácil el tejido. Luego, antes de cerrarlo totalmente, vamos a colocar el relleno. Vea. Vamos a tomar las hebritas delanteras. O sea, la hebrita delantera de esta pieza y una hebrita delantera de la pieza de abajo. Ambas las hemos terminado con la misma cantidad de puntos, así que le van a quedar para cada punto. Así vamos a realizar primeramente un punto deslizado. Luego le siguen 1, 2, 2 cadenas y en la misma base 2 puntos altos. 1 y 2. Nos saltamos 2 puntos, un punto. Uno de la pieza de arriba y otro de abajo. Y en los siguientes comenzaremos igual con un punto deslizado, tomando siempre las hebritas delanteras. Si a usted le resulta más cómodo tomar todas las hebras, perfecto. No creo que haya mucha diferencia. Un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. 1 y 2. Y en la misma base 2 puntos altos. 1 y 2. Saltamos un punto de cada pieza y en los siguientes continuaremos repitiendo exactamente lo mismo. Un punto deslizado, 2 cadenas, 1 y 2, 2 puntos altos en la misma base
y 2. Nos saltamos un punto de cada pieza. Y quiero que vea cómo lo hago aquí. No le dé importancia al acabado de la otra pieza. Se salta un punto de aquí. Se salta uno de la pieza de abajo. Y en el siguiente toma la hebrita delantera. Así nomás, este cambio no se notará. Apenas se notará. 2 cadenas, 2 puntos altos. Uno y 2, salta un punto de cada pieza y un puntico deslizado. Y esto mismo continuaremos repitiendo durante toda la ronda. Y justo antes de terminar, poquitos puntos antes, a su gusto, vamos a colocar relleno. Aquí les muestro, ya he colocado relleno y podré continuar. El último punto deslizado lo vamos a realizar justo en la base de la primera repetición que realizamos. Y listo, ahora sí puede cortar la hebra y escóndala como usted prefiera, como más cómodo se sienta. A este cupcake usted le puede hacer más detalles, puede colocarle una cherry encima, la misma cherry que hicimos a la señora Claus para su cabello, lo que usted guste. Listo, este es mi resultado, así de sencillo lo voy a dejar. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y si es así déjeme saber con su like y su comentario. Suscríbase si aún no lo ha hecho y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau chau.